La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Hablando el apóstol Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar. En acción para salvar. ¿Está el poder de Dios en tu vida? ¿Ya oraste por alguien y sanó el enfermo? Los oigo muy seriecitos. Es poder en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Nomás les doy una descripción de la palabra creyente para que se le paren los pelos, ¿no? De una vez. Creyente, fíjense nomás, ¿qué significa creyente? Creyente significa devoto, seguidor, piadoso y religioso. Les digo algo, yo no soy religioso. Es más, Jesús odiaba a los religiosos. El cristianismo es una relación viva, eficaz, dinámica con el Todopoderoso a través de la persona de Jesús. ¿Me expliqué? Es una relación viva, eficaz, viva. No está muerto Cristo, tú tampoco, entonces es una relación viva, ¿sí o no? Relación viva, eficaz, dinámica. Lo demás, los mormones, los católicos, con mis respetos, todos aquellos son religiones. ¿Por qué? Algo que el Espíritu Santo... ¿Saben qué quiere decir religioso? Creo que lo dije el viernes, pero no me acuerdo. Para que no más tengan el contexto. Es utilizar la palabra de Dios para acomodarla a tus deseos. ¿Les gustó? Eso es ser religioso. Agarrar la palabra, torcerla y acomodarla para lo que me conviene. O acomodarla para lo que yo deseo. Les doy un ejemplo. A muchos has escuchado decir, ¿sí? Es que dice el Señor en la palabra en Filipenses, que el Señor suplirá conforme a las riquezas de su gloria. O Él me suplirá toda mi necesidad conforme a las riquezas de su gloria. ¿Saben para quién era dirigido ese mensaje? No era para todos los cristianos, ¿no? Era para todo aquel cristiano que modelaba lo que hicieron los filipenses de inicio a fin. No a todos los cristianos. Es más, no es para creyentes esa palabra. Es una palabra para aquellos cristianos que modelen a los filipenses. ¿Saben qué hicieron los filipenses? Desde que conocieron a Cristo, suplieron todas las necesidades del apóstol Pablo. Y Filipos fue de las primeras iglesias que fundó el apóstol. Y otra, los filipenses también, ¿qué crees que hicieron? Cuando entraron en necesidad las iglesias de Jerusalén, ¿qué creen que hicieron? Ahí te va, apóstol, para apoyar a todas las iglesias de Jerusalén. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste por tu iglesia, ya lo hiciste por otra iglesia, ya lo hiciste por la gente que ves en la calle. Esas promesas son para los que modelan a Cristo, no a los que la repiten como si fuera un sortilegio o un hechizo. No, no funciona. Es conforme a las riquezas de su gloria. ¿A quién? ¿A quién va a suplir el Señor? A todos aquellos que modelen a Cristo, conforme al modelo de Cristo. ¿Sí me explicó? La palabra de Dios es muy clara. El que escasamente siembra, ciertamente escasamente cosechará. Y aquel que abundantemente siembra, ciertamente abundantemente cosechará. Sencillo, la palabra de Dios no se contradice. Nosotras la queremos torcer para nuestro beneficio, pero no es así. No es así. Ya nos dimos cuenta que religioso no tiene nada que ver con Cristo. Ya quedó claro. Digo, por aquellos que dicen, no, es que la religión, que no, a mí la verdad, si fuera religión, yo era pagano y lo que seguía, ¿no? En mi vida antes de conocer al Señor. Y te das cuenta que es una relación viva, que te hace vibrar, que te hace pensar, que te hace soñar, que te hace desear, tener muchas esperanzas en Él por todo lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo, pero sobre todo la visión que te da hacia adelante.
No es, y les digo, cuando nosotros vivimos en un cristianismo cristocéntrico, o sea, cristocéntrico significa que el centro de tu vida en todas tus áreas, el centro es Cristo, no tus necesidades, no tu enfermedad, no tus deseos, no. Cristocéntrico significa que el centro en todas tus áreas es Cristo. Entonces ves el poder de Dios en tu vida, ves cómo Dios te quita la arena del zapato, como también te mueve una montaña de enfrente de tus narices, porque a mí ya me ha movido bastantes montañas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque yo anhelo verlo a Él. Ya lo que, como dicen, pon primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. ¿Y qué? A ver, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Entonces, ¿por qué te preocupas por las añadiduras? Preocúpate que el reino de Dios y su justicia esté en tu vida en todas tus áreas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas tus negocios? ¿Cómo trabajas? ¿Eres eficiente? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te comportas? ¿Eres considerado? ¿No? ¿Qué haces al respecto para moderar a Cristo? Porque les tengo noticias. El testimonio es de Cristo, no es tuyo, ¿eh? Lo que Dios ve es el testimonio de Cristo. ¿Sí o no? O cuando yo meto la pata, soy el pastor, por ejemplo, y ando en la calle y me comporto indebidamente. Mira el cristiano este. No dicen, el Manuel, no, el cristiano. ¿A quién están vituperando? ¿A mí o a Cristo? ¿Qué hubo? Revelación. Por eso les pido colirio en los ojos, entendimiento, acción. Es un poder en acción, dice la palabra de Dios. Un poder en acción da frutos. Un poder en acción mueve montañas. Un poder en acción cambia vidas y transforma entendimientos, ¿o no? Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Bueno, después de esta, ahora voy a poner unas cuantas diferencias entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Amén. Para que comenzamos a seguir pensando qué soy, papá, qué soy, Dios mío, ayúdame. Si soy creyente, pues ayúdame a ser discípulo. Ayúdame, dame fuerza. Yo le oro mucho al Señor por fuerzas, porque necesito muchas fuerzas para todo, ¿no? Pero pídele al Señor, dame fuerzas para, si soy creyente, dar el paso a discípulo. De hacer un lado mis problemas, hacer un lado mis deseos, hacer un lado que tengo mucho trabajo y no puedo hacerlo. No, son justificaciones nada más. Porque si fuera verdaderamente importante instruirte en su palabra, hicieras un lado el pretexto y hicieras lo que tenías que hacer. Muy sencillo, ¿no? Primer diferencia, ahí van. Dios mío. Primero, el creyente espera panes y peces, el discípulo es un pescador. Dice la palabra en Romanos 12:2. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¿Es verdad o estoy diciendo mentiras? Tenemos que salir a pescar. Donde yo no veo ni un pescadito, ni un charalito que haga traído, bueno, una que otra ha traído un charalito, ¿va? Pero bueno, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Es versión NTV para que quede más claro. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Es para mí la voluntad o es para ti? Para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es para nosotros. Entonces, ¿por qué no le echamos acción? Pregunta. ¿Por qué no le echamos acción? Decimos que sí amamos al Señor, pero luego nos quedamos dormidos o llegamos tarde al culto. ¿Explico? Es ser, como dicen, busco ser muy diligente, y Dios me ayuda mucho más de lo que yo puedo hacer yo solo, pero ¿por qué no le echamos más ganas? Que nos enciende el Señor de amor y pasión por Él. Hay que orar más, hay que buscar más su rostro para que Él nos pueda hacer esto. Porque si nosotros no nos ponemos delante de la presencia de Dios, no vamos a ser transformados, O sea, ¿cómo les puedo decir? En las fuerzas de nadie puede ser transformado, solo a través de la presencia del Espíritu, de la comunión y del aumento de la relación con Él, leyendo su palabra para que el Espíritu Santo te revele. Si no, no hay relación, no hay unción,
y no hay fruto tampoco. Dice, te cambia de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos de nosotros queremos consumir lo que el reino de Dios ofrece, pero nosotros no nos sujetamos a estar al servicio del reino de los cielos. Ya me da mucha risa que Dante en una prédica dijo que hay mucho creyente, hablando de creyentes, ovejas creyentes, están así todas como ovejas, ve, dame, bendecidme, levántame, sáname, o sea, pide y pide y pide, y viendo la mano de Dios y no le ven el rostro, pues. O sea, perdemos y nos perdemos viendo la mano de Dios y no le volteamos a ver el rostro. ¿Sí? Y eso habla de que somos creyentes. ¿Por qué? Porque si somos discípulos lo conocemos cara a cara, ¿o no? Esa es la diferencia. ¿Sí? Ya quedó el punto. Entonces, ¿qué quiero decirles con esta parte? Que el creyente espera panes y peces y el discípulo se vuelve un pescador. Es verdaderamente, es un amor en acción por Cristo. Cuando Dios te das cuenta, te rebosa el amor de Dios en tu vida, lo único que quieres ver, ¿qué hago para Dios? ¿Qué hago para Dios? ¿Qué hago para Dios? ¿Qué hago para Dios? Así hice yo conciertos al principio de mi vida cristiana. Y lo que me costaba y me andaba medio matando, sobre todo en el primero que se me ocurrió hacer 2 a la vez. Salí en la madrugada, amanecí en el otro lado, lo volé, lo dormí 2 horas, regresé. Pero yo le decía, Señor, es para ti, esto era una ofrenda para Dios. Y todo el mundo me decía, no, vas a perder dinero, no importa, pues yo le voy a echar todas las ganas y que Dios prospere. Pues fíjense qué curioso y se lo voy a compartir, nunca lo he compartido esto aquí. El primer concierto que hice en Culiacán, me dijo el que llevaba ya la administración de la boletera, no, Manuel, perdiste 100,000 pesos. Y yo no lo podía creer, porque ¿de dónde salió el dinero? Dije, yo entré para perderlo, dije. Y entonces me fui a orar afuera del concierto esa vez en Culiacán. Yo le dije, Señor, gracias, gracias. Fíjense cómo cambia, o sea, el Espíritu de Dios cambia tu manera de ver las cosas. El Espíritu de Dios cambia la manera de cómo ves las cosas. Me hubiera pasado eso hace 6, 7 años. Sí, hombre, ¿para qué les digo? Pero cuando vi eso y dije, Señor, gracias por permitirme sembrar 100,000 pesos en tu reino. De otra manera no lo hubiera podido hacer, le decía. ¿Y qué creen que pasó en Hermosillo? Pareciera que el Señor sopló del norte, del sur, del este y del oeste y llenamos el estadio Héctor Espino hasta aquí. Nunca en Hermosillo, y ahí me están grabando, nunca ha habido un evento donde se había llenado, pagado en Hermosillo. Jamás en la historia de Hermosillo. ¿Pero quién lo hizo? ¿Se dan cuenta? Y no nomás pagó los 100,000 pesos, pagó todas las cuentas. Les digo sincero, ¿no? Quedaron 5,000 pesos de utilidad, pero la gloria es para Él. Se hicieron 2 eventos, ¿se da cuenta? Y yo me gocé porque yo veía, porque ahí el Espíritu Santo, pues bueno, fue una cosa personal ahí, que el Señor atrás del escenario me agarró y ¡pum! Me tumbó. Y porque yo le hacía así, pues, o sea, me acuerdo muy, que no se me olvida, que estábamos atrás del backstage de Miel San Marcos, no sé si a quién le tocó venir aquí a Hermosillo cuando vinieron. Entonces, yo le decía al Señor así, esto que estás es para ti, y así, y pum, me tumbó el Espíritu Santo atrás del backstage de los muchachos, y ahí, pum, me habló muchas cosas que ahora ya sucedieron, otras cosas que están por suceder, pero es el corazón. O sea, el corazón es transformado por el poder del Señor, por el poder del Evangelio, no por el poder o por la fuerza del hombre humano, es por el poder de Dios. Entonces, cuando tú tienes un corazón agradecido para Dios no hay límites en tu vida. No hay límites. No, para Dios. Acuérdense que es el dueño del universo, es el que hizo el oro y la plata, y todo lo que conocemos es de Él. ¿Sí? Y todo regresa a Él. Dice, todo viene de Él y todo regresa a Él. Qué padre que entendamos que parte de lo que Dios hace por nuestras vidas es ser partícipes de su gloria. Dice la palabra de Dios que nadie, ¿cómo dice que Dios no comparte su gloria?
Pero porque no es una bendición para tu vida que vengas y salves a una persona y que conozca a Cristo y de repente se hace un evangelista o un profeta de Dios o un pastor. No te vas a llenar de gozo. Claro, y Dios me usó para traerlo a Cristo, este hombre, y Dios ya lo había escogido. Son cosas que están en el dominio del Dios Todopoderoso al que servimos. ¿Sí? Y bueno, no sé por qué contesto, pero pues bueno, es para la gloria para el Señor. Yo lo hago porque le amo y Él sabe que lo amo y mi esposa sabe que lo amo y todo el mundo sabe que lo amo, ¿verdad? 2, ahí van los creyentes contra los discípulos. Aleluya. Ya vamos a decir todos discípulos ahora sí. Hay que poner 2 sillas más, mi amor, dos mesas más para los discípulos del próximo viernes. Amén. Profetizo en el nombre de Jesús. Segunda, ahí va la profecía. El creyente se acomoda en su ritual del domingo, mientras que el discípulo lucha por crecer y por reproducirse. Al discípulo no le gusta, no le puso solo, no, soy discípulo, tengo que traer más discípulos. Dice, id y hacer discípulos y predicar el evangelio, ¿que no? Y yo le digo, me dice mi esposa, hijo, ¿cómo predico? Me dice ella. Muy sencillo, da tu testimonio. Dios la sanó de una enfermedad sobrenaturalmente. ¿Verdad? Así. Algo que es, así nomás se las digo, más difícil que en cáncer de curar. Y Dios sabe. ¿Verdad, mi amor? Pero mi esposa tiene mucha fe. A veces tiene más fe que yo, pero bueno, la sigo imitando. ¿Verdad, mi amor? Bueno, eso es lo que debemos de pensar. ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? ¿Con qué corazón? ¿Con qué disposición? ¿Con qué carácter lo estamos haciendo? Eso lo tiene que avivar. Cuando uno se dispone, y les digo, lo único que puede hacer uno para el Señor es disponerse. Porque cuando tú te dispones, de repente Dios comienza a moldearte, y de repente ya estás envuelto en amor por Él, incendiándote de servirle, pero lo que uno tiene que hacer todos los días, un día a la vez, es disponer tu corazón para servirle. Señor, mira, yo soy un torpe de lengua, no decía Moisés, y ve lo que Dios hizo con un torpe de lengua, al grado que Dios le dijo, tú, Moisés, vas a ser como Dios para Aarón y Aarón va a ser como Moisés para Faraón. Así el torpe lengua. ¿Se da cuenta que iba el representante de Dios en la persona de Moisés? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Qué hay imposible para Dios? Y como dice la palabra, al que cree, ¿qué? Al que cree todo es posible. ¿Sí? Pero también por otro lado dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Toda la vida les voy a decir, por eso Jesús y en todas las pruebas, Él es el camino, es la verdad y la vida. ¿Y Dios cómo nos lleva? Por el camino. Nomás que nos dispongamos a seguir ese camino. ¿Sí o no? Ya entendimos el punto 2. Entonces, hay que luchar, hay que pagar el precio para crecer y que nosotros seamos cada día más y más discípulos. Reproducirse. Yo aquí le puse un comentario. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Piensa, ¿qué puedo obtener de esto? ¿En qué me va a beneficiar venir a la iglesia? Si no es para tu beneficio, te lo digo, es para la gloria de Dios, tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida insípida, natural, como animal? ¿O tener una vida de gloria en gloria en el Señor? ¿Qué quieres? Porque viene la gloria y luego vienen los tropiezos, y la gloria y los tropiezos, pero así vamos creciendo los seres humanos. ¿No? Se nos hacen cosas muy difíciles de vivir, pero de repente nos damos cuenta cómo Dios nos va ayudando y ve la mano del Señor, uno sosteniéndonos de su mano. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estás dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando tú estás dispuesto a dar el paso, y hay muchos ejemplos en la Biblia, si se han de acordar, bueno, son demasiados, pero le voy a dar uno, por ejemplo, en específico. Cuando los sacerdotes cargaban el arca del pacto para conquistar Jericó, no, Dios ahí no fue como Moisés, que abrieron el agua y pasaron, no. Le dijo Josué, camina y yo voy contigo.
¿Y qué hicieron? Caminaron, se comenzaron a mojar los pies y se comenzaron a preocupar porque el agua comenzó a subir. Pero ¿qué hizo el Señor? ¡Pum! Ahora sí pásale. Eso es lo que está haciendo ahora el Señor. Tienes que avanzar, tienes que decidir, tienes que disponerte. ¿Sí? No creas que no pasa nada, que no oras, que no lees la Biblia, de que no te disipulas. No creas que no pasa nada. No, te vas para atrás, de repente te enfrías. Ya no quiero ir a la iglesia, y otro día, y otro domingo, y de repente andas en el mundo otra vez. Hay muchos testimonios de eso. ¿Sí o no? Bueno. 3. Santo, ahí voy. El creyente busca que lo animen, que le echen porras, que le digan, la llevas y esto. Eres muy buen cristiano, échale ganas. Pero el discípulo anhela ser usado por Dios. El verdadero discípulo anhela ser usado por Dios. Eso es lo que debemos de pensar nosotros. Nomás les doy el Romanos 12:1 dice, en NTV también la puse ahí. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Les está pidiendo alguna otra cosa más? ¿Qué es el cuerpo? Pues todo, ¿no? No te está pidiendo, una hora de tu vida. No, todo tu cuerpo. ¿Sí? A Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Se los voy a traducir bien cortito. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu boca? ¿Qué haces con lo que piensas? ¿Hacia dónde van tus pies? ¿O son guardados irreprensiblemente conforme a la voluntad de Dios? Por eso habla el apóstol Pablo, su cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y cómo es el sacrificio? Fácil. Dios sabe que para el ser humano hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra es difícil para el ser humano. Pero si todos los días te dispones a ser un sacrificio vivo, agradable delante de Dios, lo vas a hacer. Porque el Espíritu Santo te va a apoyar, porque el Espíritu Santo te va a dirigir y cuando te equivocas, me equivoqué, porque a mí el Espíritu Santo de repente como que me aprieta la tripa y le doy gloria a Dios por eso también, porque yo ya sé cuando Dios me está hablando algo, pues. Entonces, cuando uno decide todos los días hacer su vida conforme a sacrificio vivo, agradable delante de Dios, es porque tú vives y buscas con todo tu corazón ser irreprensible a lo que la palabra le dice. Ejemplos. Muchas jovencitas y no tan jovencitas, ¿cuánto están en redes sociales? Estar 3 horas, 4 horas en las redes sociales es sano, es de Dios. Ustedes saben que las redes sociales es un alimento para el alma. ¿Sabían eso? ¿De qué te estás alimentando? ¿Por qué no estás 3, 4 horas en la Biblia? ¿Se dan cuenta? Es una cosa chiquita, en las cosas comunes, en las cosas del día a día. Y si tú te habitúas a estudiar la palabra y orarle al Señor, y esto, en las cosas chiquitas, te va a comenzar a hablar en las cosas grandes mucho más fácil, ¿eh? Así como negociaciones que me dijiste el otro día, ¿no? Sí, Dios conoce, como Dios conoce tu corazón, como Dios conoce mi corazón, Él sabe que estoy tratando de hacer las cosas de una manera de agradarle a Él. Entonces, cuando uno busca agradar a Dios, Dios sabe, entonces pone cuidado de lo que le consultas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comienza a trabajar con tu corazón y te da el discernimiento para saber por aquí esto, por aquí no, y la conciencia está siendo restaurada, porque les doy el comentario, que el hombre antes de tener a Cristo tiene la conciencia torcida o corrompida. ¿Por qué? ¿Se imaginan esa conciencia que llegó a Cristo a los 50 años? ¿Qué no vio? ¿Qué no pensó? Nomás decimos, los últimos tiempos, ¿de qué está identificado? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, pues estoy equivocado. Prefieren cuidar un perrito. Eres un asesino de perros. Pero sácanle el bebé en pedazos ahí en la clínica. ¿Qué está más mal?
¿Atropellé un perro o aquello? Las dos cosas están mal. Pero óyeme, ¿cómo te vas a comparar un ser humano que es hecho a la imagen de Dios contra un perro? Un perro tiene una función específica en el reino animal. No tiene nada que ver con la grandeza de hacer un hombre o una mujer a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, perdón. ¿Me explico? Sigo. ¿Quedó claro el tercer punto? Ya mero termino con los creyentes. 4. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es un revolucionario. Ahí les voy. Muchos de nosotros cuando vivimos de glorias pasadas, de que cuando Dios me salvó, cuando Dios me hizo esto, me hizo lo otro, pero muchos nos quedamos estacionados ahí, no seguimos avanzando en el conocimiento de Dios. También te vas alejando, te vas enfriando y no te das cuenta cuando estás alejado totalmente. El discípulo tiene que saber, por eso le digo revolucionario, tiene que ir contra sus emociones, contra sus sentimientos, para remontar en base a la comunión que tiene con Dios, para perseverar lo que tiene Dios hacia adelante. Les doy un ejemplo. Yo algo que Dios todos los días me hace sentir muy agradecido con Él, es que siempre como discípulos, profetizando en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, que tengamos en cuenta las riquezas de Dios que ha tenido para nosotros. Antes de llegar a Cristo, Dios nos salvó de estar vivos y llegar a Cristo, ¿sí o no? Yo me salvé de que me muriera como 5 veces, yo era una bala, ¿no? Antes de llegar a Cristo. Entonces, tengamos presente siempre las misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros. Y es algo que yo les comparto de mi corazón, es decirles, yo estoy muy agradecido con Dios por todo lo que hizo en el pasado mío, antes de ser hijo de Dios. Pero también estoy muy agradecido con todo lo que Dios está haciendo en mi vida en este momento. Porque es una gloria nueva de este momento que estoy viviendo. Y yo estoy muy agradecido con Dios de su misericordia por mi vida. Pero ¿qué creen? La expectativa de ese estado de gratitud me hace pensar de las cosas de la esperanza. Me hace más grande en fe, esperando todas las misericordias y las riquezas que vienen de Dios en mi futuro. Me hacen soñar y pensar lo grande que es Él y las grandezas que Él tiene preparadas para mi vida. ¿Las crees? ¿Las crees? Si no las crees, estás en el canal equivocado. Pero tenemos que pensar en las misericordias diarias de Dios, las que tuvo en el pasado, las que tiene el día de hoy, pero sobre todo las que vienen hacia adelante. Te hacen pensar diferente, te hacen vivir en un estado de agradecimiento continuo. Porque cuando pasan cosas complicadas o algo así, pues Dios sabe. Y curiosamente, cuando mi esposo y yo, por ejemplo, vivimos algo pues raro, complicado o algo, pues lo rendimos. Ya sabemos, y yo no, pues lo rendimos. Una vez rendí una cosa, a los 2 minutos me contestó el Señor así. En acción, no crean que me habló, no, en algo que pasó a los 2 minutos. Pero ¿qué pasó? Yo lo rendí. Si no aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios, no vamos a avanzar. No vamos a poder hacer discípulos. Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción. Pero tengan fe que Cristo había vencido al mundo. Entonces, si Él lo venció, el diablo ya está vencido. Nada más es cuestión de tiempo, de esperar el tiempo perfecto de Dios para que su obra y su victoria venga a tu vida. ¿Le crees? ¿Crees en ese Dios que yo creo o crees en otro Dios? Y algo nomás para cerrar el punto contra los creyentes versus discípulos. Hebreos 12:2 dice, retomando la idea de la esperanza en mi corazón, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz.
O sea, él se estaba gozando, no porque estaban muy cómodos los clavos, jóvenes. Se estaba gozando porque él veía el futuro de los millones de cristianos, discípulos que iba a tener alrededor de toda la tierra. ¿A poco no se iba a gozar? ¿O yo nomás el que me estoy gozando soy yo? ¿Se están gozando o no se están gozando? Así se estaba gozando el Señor, porque él estaba colgado en la cruz y él vio hacia el futuro todos los millones de hijos de Dios que se iban a alcanzar a causa de ese sacrificio que él estaba viviendo, dice. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claro, su Padre, al ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, lo honró y lo puso a su diestra. Claro, igual a ti, igual a mí. ¿Te sujetas? ¿Le crees al Señor? ¿Esperas en Dios? ¿Te derrotas o te redimes o te rindes cuando no te salen bien las cosas? Señor, yo espero en ti. Tú eres más sabio que yo y yo lo único que sé que tú eres mi Dios, mi Redentor, mi castillo mío, mi fortaleza. ¿A dónde iré? Si voy al cielo estás tú, si estoy en el Seol estás tú. ¿A dónde voy a ir? De eso se trata, que lo vivamos y lo entendamos como Cristo lo ve y como Cristo lo entiende. Por eso le he dicho, no se los quiero volver a dejar de repetir, que la mayor conocimiento, mayor comunión, mayor revelación de Cristo, a mayor revelación, mayor comunión, mayor conocimiento de la naturaleza de Dios para tu vida. Pero si no damos el paso de fe, si no damos la fuerza y la determinación de apostarle nuestro tiempo, nuestra vida misma al Señor, pues no van a ver nada de eso. Van a ser espectadores de las glorias de otros. Y eso es triste, porque yo quiero puros discípulos aquí, no quiero creyentes. Yo no quiero fans del pastor, yo no quiero fans de Cristo, quiero discípulos. Ve acá en la colonia y ve y evangeliza. Ya sabes. Imagínense, eso quisiera. Pero la verdad de las cosas es de que alguien que realmente tenga pasión por el Señor, que le ame como Él lo amó. Amén. Vamos a entrar un poquito en el tema de las reflexiones. Yo puse 3 cosas aquí, que me dio mucha risa como lo pensé, pero gloria a Dios por eso. ¿Qué pasa cuando un creyente se convierte en un discípulo? Ahora ya viene lo bonito. ¿Qué pasa? Es que, ¿cómo les digo? Lo más hermoso es tener la verdad. La diferencia, les digo acá entre nos, que nadie nos ve. La diferencia entre un creyente y un discípulo es una muy sencilla. El creyente le quieren, ahí vas, échale ganitas, oye, sí, qué padre, Dios te bendiga, bla, bla, bla. Y la misma jerga religiosa cristiana, ¿no? Y el discípulo no. El discípulo quiere conocer la verdad de Cristo, sí o sí. La verdad de quién es Cristo, la verdad que hizo por mí, la verdad de lo que yo puedo hacer en el nombre de Cristo. Ese es un verdadero discípulo. El otro nomás es un calientabancas. Así de sencillo. ¿Me explico? Ya les di más motivación. Gloria a su nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente se convierte en un discípulo? Yo puse 3 cosas nada más para no alargar mucho, porque si no me hubiera ido a las 3 de la tarde. El creyente que quiere ser discípulo sufre una metamorfosis. El gusano se hace mariposa. No, no es cierto. No, lo que pasa es, cuando tú decides disponer de tu tiempo, cuando tú decides, no, yo mínimo al discipulado sí voy a ir, mínimo, comienza la palabra de Dios comenzar a hacer una obra en tu vida, porque Dios ya sabe que tú decidiste ser discípulo. ¿Me explico? O Dios no todo lo sabe. Y otra cosa, un comercial, mucha gente, Dios está en todas partes. Mentira. Dios no está en todas partes. Dios sabe todo, pero no está en todas partes. ¿Me explico? Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo juzga, pero no está en todas partes. Amén. ¿Y saben por qué? Hay una cosa muy sencilla que se llama que Dios Padre es el Padre de los espíritus y todo ser viviente tiene un espíritu y ese espíritu, sea de vida o parte del Espíritu Santo, Dios sabe dónde está esa persona.
Dios sabe qué está haciendo esa persona. Dios sabe qué está pensando esa persona. Es más, ¿y qué piensa hacer? Y es más, ¿cómo va a terminar esa persona? También el Señor lo sabe. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Entonces, la metamorfosis que el creyente decide serse discípulo, como Dios sabe que Él ya dio el paso de fe, no, ahora sí yo voy a ser discípulo, ya no quiero estar de calentabancas, ya voy a pasar del dicho al hecho. Entonces pasas al hecho, entonces Dios sabe, entonces todo lo que tú comienzas a sumar en tu vida cristiana, Dios comienza a trabajarlo para comenzar a transformar desde adentro a través del Espíritu Santo, para que después sea evidente en lo exterior lo que Dios está haciendo en tu vida. Ese es uno. Y bueno, ya me brinqué el segundo. El segundo es ese, que tu vida comienza a dar evidencia de tu trato con Dios y tu relación íntima ya con Él. O sea, primero sufres la metamorfosis de la decisión y comienzas a caminar. Después tu vida comienza a dar fruto, comienzan a haber evidencias en tu vida que dicen, este hombre ama a Dios. Yo quiero lo que tú tienes. Dime cómo le hago para hacer como tú haces. Sujétate, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y ven y sígueme. ¿Qué dijo Jesús? Lo mismo tenemos que hacer tú y yo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Ok? Y por último, la tercera característica que hace cuando un creyente se hace discípulo, comienza, ojo con esto, que es lo más importante, comienza a rendir áreas al Señor que antes no quería entregarle al Señor. ¿Va? Comienzas a rendir cosas. Híjole, estaba 3 horas en el WhatsApp y en el Facebook y en el Instagram y ahora ya 15 minutos. No, tenía amistades que no me bendecían, más bien me jalaban para el mundo. Y miren, los amo, yo sé, no ahorita mi situación personal está en un cambio, Dios me ha hablado y digan, si ustedes quieren seguir esa vida, los respeto, los amo, voy a orar por ustedes, pero me retiro de sus vidas. ¿Qué hubo? ¿Qué tal esa? Para los que somos padres, nuestros hijos, es una bendición que hagan eso, ¿sí o no? Y hay otras cosas, negocios deshonestos, si eres empresario, ¿sabes qué? Igual, tengo un testimonio yo bien fuerte, pero ahorita me están grabando. Pero sí, o sea, yo rendí algo y de verdad, o sea, yo sé que el valor me lo dio el Señor, porque si me hubiera quedado así, si hubiera pasado otra cosa. En cambio, esa persona al mes lo movieron y a los 6 meses lo corrieron de esa empresa. Dios me respaldó a mí, pero así. ¿Pero qué hice? Pum, rendí, y rendí, y rendí, y rendí. Y eso, cuando tú rindes, te alineas en obediencia, toda la obediencia. Cuando tú oras, yo les digo, sí, ayer les dije en la mañana algo que se rieron mucho ahí en Nuevas Fuerzas, les dije, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te levante? Vete a la Universidad de la BOA, le dije. ¿Cuál es la BOA? Biblia, oración y ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú perseveras en la obra del Señor, cuando tú estás orando y estás tú en obediencia, Dios te va a contestar, eso por seguro. Pero si oras y oras y traes a sabiendas, desastre por aquí, desastre por allá, pues la oración no tiene poder. Yo me puedo desbaratar orando y orando y orando y Dios no me va a contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Mis áreas las tiene controlado el chamuco y ¿cómo va a haber respuesta de Dios? Si el enemigo tiene una parte de tu vida bien agarrada. Es la verdad. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Y Dios, les digo, Dios tiene misericordia por nosotros. Claro que tiene misericordia por nosotros, por supuesto. Pero nosotros a sabiendas perseveramos en lo mismo y de repente hasta tu fe se va. ¿Por qué? Porque el enemigo te drena. ¿Por qué? Porque tiene legalidad en un área de tu vida. Por eso. ¿Listo? Ahora, ya por último, santo. ¿Cuáles son los frutos del discípulo? Rápido, me voy a ir porque sí sentí que Dios me dio mucho ahora esta vez. Dice Mateo 3,
3:8 dice, la Biblia dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Aquí puse algunos. Los frutos de arrepentimiento hablan de lo quién soy delante de Dios. Los frutos hablan de lo que pienso, los frutos hablan de lo que hablo, los frutos hablan de lo que soy, fruto de lo que yo pienso, hablo y decido hacer. Ahí están mis frutos de arrepentimiento. Si estoy arrepentido, yo no voy a decir palabras obscenas de mi boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no puede salir agua amarga y agua dulce de la misma boca, de la misma fuente, perdón, así dice la palabra. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Hay frutos que como discípulo debe de dar, como discípulo. No puedo dar muchos ejemplos, pero la idea es que entendamos que es evidencia de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora en Mateo 3:10 dice, además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por eso les digo, yo creo que la salvación no se pierde, pero hay ciertas palabras que Jesús dijo que dan cosas muchas que pensar, porque dice, el que no dé fruto, ¿qué? Que lo corten y lo echan al fuego. Y también dice, el hacha está lista para cortar la raíz. ¿Y quién es la raíz? Yo no quiero ser esa raíz, no sé tú. ¿Sí? Debemos de pensarlo desde la perspectiva eterna. Dios Todopoderoso es como un gran agricultor, un gran agricultor. Jesucristo es un árbol enorme, grande. Y tú y yo somos una ramita. Tu ramita está dando fruto. O ni a flor llega. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere la palabra de Dios. Porque tienen que ser frutos y frutos agradables. Porque la palabra de Dios dice también, el árbol malo que da buenos frutos. Entonces, ¿qué eres, árbol malo o árbol bueno? ¿Qué eres? O sea, por eso puse ya la perspectiva. ¿Eres creyente o eres discípulo? Porque si eres creyente vas a ser como el que fija su casa sobre arena, que llega a cualquier tempestad y la avienta. El que dice y no hace, eso es. Mas el que dice y hace, ese es discípulo. Y ese está afincada su casa sobre la roca. ¿Sí o no? Que vienen las tempestades, vienen los ríos, viene lo que venga y esa casa no la mueve nadie, porque está fijada en la roca de Jesucristo. Amén. Por último, puse 3 reflexiones aquí. Fui bueno con ustedes, les corté un poquito para que nos llevemos el mensaje. Yo creo que es bien importante entender qué somos delante de Dios. Eso es de vida o de muerte para tu vida. De tu vida o de tu muerte espiritual, de tu vida o de tu muerte, de lo que tú reflejas hacia la calle. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Lo puse de esta manera. Primer pensamiento que les quiero dejar en su corazón. Si te acabas de dar cuenta que eres un creyente y no un discípulo, arrepiéntete y haz algo por tu vida. Arrepiéntete y haz algo por tu vida. Como les digo, pues yo sé que hay creyentes nuevecitos, no te preocupes, tú estás en un procesito, Dios va a tener en su tiempo un trato contigo, vas a ver. Y Dios te plantó aquí por algo, porque trae cosas de bien y no de mal para tu vida. ¿Sí o no? Y 2, en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Yo les pregunto, y debemos de entenderlo, la palabra griega para señores se llama kurios, no de curioso, sino kurios, significa de suprema autoridad,
o también le implica la connotación que es dueño. Dios, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por tu salvación, ¿sí o no? Entonces Él es tu supremo, tu supremo. No tienes más autoridad que Él. Lógicamente, las autoridades terrenales también tienen su orden, pero el supremo autoridad es Cristo. Y aparte, es tu dueño. Y si es tu dueño, ¿por qué le desobedeces? ¿Por qué dices hacer algo y no lo haces? Es un acto de irrespeto a tu suprema autoridad. Imagínate si es tu dueño el Señor. ¿Dijiste o no dijeron, a ver, cuando dijeron, Señor, te doy mi vida, que seas tú mi Señor y mi Salvador? ¿O no dijiste que era tu Señor? Sino para que vuelvas aquí al frente y la repitamos juntos. Pero tiene que ser tú, si es tu Señor, tienes que darle la autoridad máxima que Él tiene y también entender que tu vida les pertenece, porque Él también pagó con su vida tu salvación. ¿Sí o no? Hay que entender esta parte porque, y para entender lo que significa que Cristo es tu Señor, si se fijan lo que dice, aquí me voy a regresar en Lucas 6:46, dice, porque todo el que a mí viene y oye mis palabras y las hace. Primero, el que a mí viene habla de una persona que acaba de rendir la vida a Cristo, porque nosotros vamos a Cristo, no Cristo viene a nosotros, ¿sí o no? Nosotros, yo quiero ir a Cristo, todos tenemos que venir a Cristo, no escuchamos mucho esa frase. Cuando venimos a Cristo, decimos y con nuestros actos estamos diciendo, yo me rindo a ti. Hay una canción, yo me rindo a ti. Eso es lo que estás haciendo, te estás rindiendo a Cristo. Cuando lo reconoces en tu vida, tú te estás rindiendo. La segunda cosa que haces es oír sus palabras. Y cuando tú aumenta tu fe, y recordemos que usa la palabra, por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿qué pasa con la persona que oye y oye la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que tener nuestra relación personal ahí en lo íntimo, en nuestro hogar, pero nosotros también tenemos que ser discipulados en la iglesia para aprender, conocer con mayor entendimiento a la palabra de Dios que te quiere ser predicada. Si no lo vemos así, o sea, sí, el Espíritu Santo es el mejor maestro, pero tenemos que tener ciertas disciplinas espirituales para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. Sí, no quieran caminar mis 14, 15 años y comenzar de cero. Mejor es más fácil, te ahorro camino, te ahorro, como dicen, te doy como dicen luego, le cortamos camino a tu temporada de comenzar en conocimiento del Señor. Y bueno, y por último, dice, y hace mis palabras, o sea, las dice y las hace. Entonces, en resumidas cuentas, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú, para ser discípulo, tienes que venir a Él, rendirte a Él, escuchar su palabra, discipularte en su palabra. Y 3, lo más importante, obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia. ¿Por qué? Porque el que dice y hace mi palabra, ¿cómo estaría tu casa? Si lo que dices lo hicieras. Puedes comenzar a partir de hoy, Puedes comenzar a partir de hoy de hacerlo. Pero cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios puso a nuestro cuidado. Y por último, para cerrar esto, en Lucas 14, y es la tercera que yo se las quiero poner con palabra y un salmo que Dios me puso ahorita, para que hablemos y pensemos lo que dice la palabra de Dios de que es un creyente y que es un verdadero discípulo. Dice Lucas 14 del 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, venían todos atrás y se volteó y les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién dice yo? Y todavía remata Jesús y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Otra vez. Para gracia del Señor Jesucristo, la palabra aborrecer en el griego clásico significa, si tú amas más a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos, no puedes ser discípulo de Cristo. Tú tienes que amar más a Dios más por sobre todas las cosas que a cualquier ser humano que esté en la tierra. Yo para estar un hombre y ser un hombre de Dios, yo tengo claro que yo amo más a Dios que a mi esposa. Y se oye feo, pero en la sabiduría de Dios es la manera en la cual podemos vivir en el equilibrio que Dios espera para que vayamos en el conocimiento de Él. ¿Me explico? Nosotros no queramos anteponer nuestros pensamientos a lo que Dios habla de sí mismo. Porque cuando tú te conviertes en un discípulo de Cristo y entiendes que tienes que amar más a Cristo que a cualquier otra persona, debes de entender que lo que Dios está haciendo en tu vida es poner orden. Porque si yo amo más a mi esposa que a Cristo, ella se vuelve un ídolo en mi vida. Y ya no ocupo tener a Baal ahí, no, tengo a mi esposa, pum. ¿Cuántos matrimonios hay de esos? ¿Están en equilibrio el matrimonio ese? No. ¿Por qué? Porque luego como la mujer está caída o está en proceso, ¿qué creen que pasa? Aprovecha la recta y manipula al marido, ¿sí o no? ¿Estoy diciendo mentiras? O todas, no, ¿cómo cree, pastor, que voy a manipular a mi marido? Es más, entre cristianos, para no irnos tan lejos. ¿Sí o no? Por eso Dios habla de sus equilibrios, por eso habla Dios de su palabra, cómo deben de ser las cosas, no como nosotros pensamos. Dios es más sabio que tú y que yo. ¿Sí o no? Aprendimos ahora algo. Tuvimos revelación. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Lo que con todo mi corazón le estoy tratando de hacer es, despierta tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para tu beneficio. Para tu beneficio. Yo nomás aquí sudo y sudo y sudo, y gloria a Dios por eso. Me encanta. Yo puedo estar otra hora hablando pero lo que yo quiero es de que se lleven una semilla que verdaderamente tenga una gran posibilidad de dar fruto en su vida. ¿Para qué los quiero ver en derrota y en la calle? ¿Para qué? Dios los quiere ver en victoria. La vida en Cristo, claro que hay pruebas, claro que hay dificultades, claro que hay angustias, pero ya venció todo el Señor. ¿Qué te cuesta perseverar en Él? ¿Qué te cuesta? Yo le digo, hasta por sentido común. ¿Sí? Y vamos a olvidarnos del sentido común. Si Dios te manda a que cargues una cruz, la gloria es para Él. La gloria es para Cristo. Eso es lo que debemos de entender. Todo obra para bien para el que ama a Jesucristo. Y cuando vengan las pruebas, todo obra para bien. Yo he pasado también algunas así, pero lo que me sostenía era esa palabra, todo obra para mi bien. Porque Dios sabe lo que hace y Él es más sabio que yo. Y no saben que muchos procesos que yo viví era previendo el Señor para lo que venía adelante. Era una preparación para. Pero muchos nos tomamos decisiones eternas en situaciones temporales. ¿Me explico eso o lo explico? Tomamos decisiones eternas para situaciones temporales. En esa prueba que les comento, no, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a la iglesia, mira todo lo que me pasó. No, yo me refugié a los brazos del Altísimo. Ahí me refugié, ahí lloraba, ahí oraba, ahí ayunaba y ahí le busqué a su Señor y no entiendo, pero me sujeto. Me lo tenía que decir que me sujetaba porque si no, imagínense, pues agarro para el monte, como dicen luego. Y como les digo yo a ellos, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a llevar mi vida?
si solo es a Él donde yo puedo tener palabras de vida eterna? Pensemos, seamos autocríticos, veámonos en el espejo. Señor, ¿y qué me estás diciendo con esta palabra? Y Señor, ayúdame. Pon una mayor determinación en lo que tengo que hacer en tu nombre, porque les digo algo, y lo he dicho muchas veces, muchos de nosotros nos perdemos el propósito con destino que Dios tiene para tu vida, nada más porque no nos gusta sujetarnos a su palabra, nada más por eso. Y agarramos, como les dije el viernes, el juego de la oca, error, me regreso, error y me regreso, error y me regreso, hasta que nos arrepentimos y nos damos cuenta que estamos haciendo malas cosas. Entonces comenzamos a hacer el camino que Dios preparó a nosotros. Amén. Nos levantamos pues porque Dios me puso un salmo tan hermoso, hablándome a mí, no hablando de Manuel, no hablando de nadie, no. Yo soy el que está aquí al frente. Y es un salmo que escribió el salmista David, el Salmo 73. Y fíjense que habla mucho de eso, de la torpeza del ser humano, de la torpeza como cristiano, de la torpeza que tenemos y que nos dejamos llevar por las emociones. Las emociones no te llevan a ningún lugar. Las emociones más bien te desvían y te distraen de lo verdaderamente importante. Les voy a leer esto antes de que oremos. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo, Señor. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y tú después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi Dios es para siempre. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.